Hola, buenos días. Quiero compartir una palabra el día de hoy contigo que está en el Salmo 97:10 y dice así: los que aman a Jehová aborrezcan el mal. En otras palabras, el pecado. Muchas veces se nos manda en diferentes partes de la Biblia aborrecer, odiar el pecado. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que un ser humano puede llegar a ese punto? A veces tenemos miedo de pecar por el Señor, nos da miedo, pero llegar a aborrecerlo, a odiar el pecado, yo me preguntaba, ¿cómo es que alguien puede llegar a odiar algo tan rico? Algo que nos gusta hacer, que le encanta la carne. Bueno, como yo siempre digo, tienes que vivir la palabra para entenderla. Y bueno, cuando uno se da cuenta que por causa del pecado que muere en nosotros, a veces lastimamos a otras personas, dañamos. Así como el rey David dañó cuando se acostó con Betsabé y todo lo que él hizo. Y nos damos cuenta que nosotros hacemos tanto daño. Pero aún así, yo he tenido mis errores, aún con mis hijos. Y, y me duele cada vez que yo cometo un error, ¿verdad? Pero aún así no llegaba al punto de aborrecer el pecado. Y me di cuenta que cada vez que yo caía en pecado, cada vez que pecaba, eso me apartaba del Señor. Venía yo a su palabra, me hablaba, pero cada vez que eso pasaba, estaba como David, decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Y no escuchaba la voz del Señor. Y eso pasaba y pasaba y pasaba, hasta que llegaba un punto donde le empecé a agarrar odio al pecado y a aborrecerlo. Y entonces cuando entiendo verdaderamente, sí puedes aborrecer, odiar el pecado. Pero yo llegué a ese punto porque, y todos tenemos que tener esto en cuenta, que solamente podemos tener una cosa: o a Cristo o el pecado. Pero no podemos tener las dos cosas. O tenemos a Cristo o el pecado nos aparta de Cristo. Y si amamos a Cristo, vamos a aborrecer el pecado, porque el pecado nos separa de Él. Que Dios te bendiga.